propiedades que son bastante útiles, ¿no? Una propiedad era que la sumatoria de todas las desviaciones respecto de la media se anulan, dan cero, ¿sí? Otra era que nos otorgaba un valor mínimo la sumatoria de las desviaciones al cuadrado respecto de la media. O sea, yo cuando sumo todos los desvíos respecto de la media, obviamente esas desviaciones tomadas al cuadrado se anulaban, ¿sí? No, perdón, no se anulaban como la propiedad anterior, sino que nos daban un valor que se considera valor mínimo. Se considera valor mínimo comparándolo el desvío respecto de otra medida que no sea la media. Por ejemplo, si yo hiciera la sumatoria de las desviaciones al cuadrado respecto de la moda o de la mediana, seguramente ese valor al que llegaríamos sería más grande que el que acabamos de calcular respecto de la media. A eso se refiere con valor mínimo. Otra era que la media de una constante es igual a la constante. Obviamente esto se refiere, no sé si era esta la propiedad que preguntaba la alumna, ¿puede ser? No, no aparece en ese apunte. ¿Cuál sería? Es la tercera propiedad, pero del otro apunte. Ah, del apunte original, digamos, del de cátedra. Sí. Bueno, ya me fijo el orden del apunte de cátedra y lo revisamos. En esta, obviamente, estamos hablando de que la media de una constante es la constante misma. Obviamente que la constante no varía, ¿sí? Ya veo en el apunte cuál es la que hace referencia, ¿no? En el caso del producto, o sea, la media de una variable por una constante es igual a la constante por la media de la variable. Y la última, acá al menos de las que están visualizando ustedes, hace referencia a la suma entre una constante y una variable, que dice que la media de una suma de una variable y una constante es igual a la suma de las medias, tanto de la variable como de la constante. Lo que pasa es que por propiedad anterior, la media de K sabemos que es K. Por eso en definitiva me queda media de la variable más K. Bueno, ténganlo en cuenta a estas propiedades, porque las pueden aplicar en casos prácticos. En trabajos sí ha pedido, por lo tanto ténganlo en cuenta. Obviamente que es muy fácil, la lógica, ¿no? Es decir, vamos a las dos últimas. Si todos los valores suben un porcentaje fijo, supongamos un 20%, seguramente la nueva media también va a subir ese porcentaje. Por eso, obviamente que surge de multiplicarla por una constante, y la constante normalmente es el porcentaje de aumento, es decir, si todo va a subir un 40%, si todos los precios de los alimentos va a subir un 40%, el nuevo precio promedio seguramente va a subir un 40%. Por lo tanto, para calcular el nuevo precio promedio debería aplicarse esta propiedad. A ver en el chat si hay alguna pregunta. La media de una muestra es igual a la media ponderada de la submuestra, siendo las ponderaciones los tamaños de dicha submuestra. Estas. Sí, sí. Tengo los apuntes acá, así que ya lo cruzo y para que si hay algún otro alumno que no lo entendió, lo explico, ¿sí? ¿Y hay alguna otra? No. Seguimos. Ya vamos a terminar con las propiedades y ya voy al apunte del otro apunte. Sigo admitiendo gente. Bueno, estábamos con el ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con la suma. Si todo sube, no sé, una constante, o sea, todo sube 100 pesos, todo sube 200 pesos, lógicamente el nuevo promedio seguramente va a subir la misma cantidad. Por eso es que se aplica la suma de la constante. Bueno, ténganlo en cuenta. En la parte práctica seguramente tienen ejercicios. El trabajo que se ha tomado la vez pasada también con aplicación del software, también se ha pedido aplicación de alguna propiedad, ya sea de media o de varianza, ¿sí? A ver, antes de continuar, quiero ir al apunte, a ver. Recuerden que en el apunte tienen cálculo de las medidas que no deberían ver, ¿no? No es tema del programa, vuelvo a reiterar, ¿no? Todo lo que sea fórmulas con datos agrupados no entraría en el programa de ustedes, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Ninguno de los de frecuencia de lista ni de intervalo, profe.
No, ustedes van a trabajar únicamente con series simples, es decir, Ah, buenísimo. de todas las fórmulas que han visto, las que tienen series simples. Eh, quiero arrancar con la media. Bueno, como ven acá, acá arranca la media, ¿sí? O sea, ustedes la media la van a calcular de esta manera. Y es como la calcula el software, es decir, el software ustedes tienen en cualquier software, el Excel, el Infostat, cualquiera de estos estadísticos, ustedes pueden tener poquitos valores o pueden tener muchos valores. Lo que pasa es que los valores los tienen en celdas diferentes. Entonces ustedes pueden tener 10.000 registros para abajo y lo que va a hacer el software es sumar los 10.000 valores que asume la variable y lo va a dividir por el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces está aplicando esa fórmula de serie simple o datos no agrupados. Entonces ustedes es la fórmula que deben conocer y es la forma que van a calcular la media. Entonces, no la van a calcular cuando tengan frecuencias, como acá, ¿sí? Acá tienen una tabla de distribución de frecuencias, como han trabajado, ¿sí? Recuerden que ustedes vieron frecuencia absoluta, relativa, bueno, acá ya tienen una tabla de distribución de frecuencias. Entonces se aplica una nueva fórmula, fíjense que cambia la fórmula, porque ahora es la sumatoria de los productos de la variable por la frecuencia absoluta, dividido el tamaño de muestra. Evidentemente aquel valor se repite muchas veces, entonces ese valor que se repite muchas veces, hay que representarlo en la fórmula. Bueno, está representado como ese producto que dice ahí arriba en el numerador, y por i multiplicado por n sub. Entonces, es una nueva fórmula, pero ustedes no van a calcular la media de esta manera. Y el software tampoco lo calcula de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos esta agrupación? Únicamente para organizar los datos, presentarlos, mostrarlos e inclusive después graficarlos, ¿sí? Y así pasa lo mismo con el método para intervalos de clase. Fíjense que para los intervalos de clase, si bien están aplicando la misma fórmula, esto lo explico rápidamente, ¿no? Si ven, están viendo la misma fórmula, en definitiva, ahí a la derecha, sumatoria de y sub i por n sub i, la diferencia con respecto al anterior, en que el anterior era el verdadero valor de la variable, y acá y sub i está significando la marca de clase. No se olviden que cuando tenemos esta tabla, ¿sí? La marca de clase que ustedes están viendo ahí en la columna segunda, es el valor que va a representar a la variable. Por eso en la fórmula de la media va la marca de la clase. De cualquier manera, no van a calcular la media con esa fórmula, ¿sí? Bueno, y así hace con todas las medias. Bueno, acá están las propiedades que hacíamos referencia recién. Fíjense que está demostrada la propiedad de los sumatorios de los desvíos que se anulan, ¿sí? La primera propiedad que se anulaba, ¿sí? Y acá está lo que hace referencia a la compañera, ¿sí? Evidentemente acá lo que está haciendo es que la muestra puede estar compuesta, o sea, yo puedo tener una muestra compuesta por diversas submuestras, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es ponderando los valores de la media de cada submuestra. Por eso la media definitiva, digamos, la media de la muestra total, va a surgir ponderando las medias de cada submuestra, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, a ver, en el capítulo 7, cuando vean 7, no, 8, capítulo 8, cuando vean muestreo, van a ver técnicas de selección de muestras, y por ahí van a ver una técnica que se la conoce como estratificado, un ejemplo, ¿sí? Y esa muestra surge de sumar la submuestra de cada grupo. Yo puedo armar una muestra total que esté compuesta por 3 grupos, o tres categorías, digamos, y cada categoría o cada subgrupo tiene un tamaño de muestra. Entonces lo que está haciendo acá la propiedad es que la media total, digamos, la media de la muestra, surge ponderando por cada submuestra. Por eso en la fórmula aparece y barra sub 1 multiplicado por el tamaño de la submuestra, ¿sí? Obviamente que acá lo llama sub 1, sub 2, sub 3, o sea, tantos tamaños de submuestra. Si yo tuviera 3 grupos, seguramente tendríamos en el numerador la sumatoria de 3 productos. Bueno, fíjense en que lo que están haciendo allá arriba es lo mismo que la fórmula que vieron recién de media. A ver, los vuelvo.
Lo que tiene en el numerador, fíjense, lo que tiene en el numerador es una sumatoria de productos. Lo que pasa es que acá en vez de tener la variable, tenemos ya la media de ese grupo. Fíjense que lo que estamos sumando, lo que estamos multiplicando es la media de ese grupo por la submuestra de ese grupo. Si sumamos todo y lo dividimos por el tamaño total de la muestra, vamos a llegar a la media original o a la media total. ¿Sí? Eso es lo que dice la propiedad, nada más. Y obviamente que le presenta algún ejemplo seguramente acá. ¿Sí? Obviamente le da los valores, ¿sí? toma diferentes subtamaños de muestra, ¿sí? Calcula la media de cada una, y después aplica la fórmula que vieron en la propiedad. ¿Se entiende la fórmula? Sí, profe. Fíjese que obviamente en el primer caso, la primera media es 1, ¿sí? Y 4 es el subtamaño de esa muestra, la segunda media es 2, 6 es el tamaño de la segunda submuestra, y bueno, sumando esos productos, dividiendo por la muestra total, se llega a la media. ¿Sí? Esa sí es una propiedad que yo no la puse en el archivito mío, ¿sí? Pero sí, tenganla en cuenta. ¿Y la propiedad de la mediana, profe? Hay una sola propiedad para la mediana. La única propiedad de la mediana que puede ser que yo no la haya puesto en el archivo mío, es muy parecida a la de a la que tiene la Sí, media. es la de la mínima. Cuando habla la sumatoria de las desviaciones, que es un valor mínimo, ¿sí? Bueno, en el caso de la mediana, se usa cuando no es al cuadrado, ¿sí? Pero es la única propiedad de mediana que tiene. Creo que en el apunte la deben tener. Si no me equivoco estaba. Bueno, ya cuando lleguemos a mediana, se les recuerdo. Acá tenemos mediana. Vamos a volver al apunte con el que yo doy las clases, por las dudas. Estamos por acá. Bueno, vamos a hacer una revisión de mediana, por las dudas ya quedó alguna duda. La mediana, recuerden que era el valor central de la variable, y partía, hay más gente esperando, y partía la distribución, dividía la distribución en dos partes iguales, ¿no? O sea que era el valor que estaba justo al medio, lo llamábamos M sub B, y ese valor, ¿qué hacía ese valor? Y superaba casi el 50% de las observaciones, estaba por encima, ¿sí? Y era superado por el otro 50% de las observaciones casi, o sea que estaba por debajo de ese valor. Entonces era el único valor que estaba al medio, ¿sí? Ojo que no tiene la misma interpretación que media aritmética, recuerden eso, ¿no? Son cosas diferentes. Y acá ustedes vieron dos métodos de cálculo según si la serie era un conjunto de números par o era un conjunto de números impar, ¿sí? Usaban, digamos que n más 1 sobre 2 para la posición. Recuerden que si uno lo hace a mano, a cálculo manual, la serie la tienen que ordenar primero. Obviamente que el software hace todo solito, ¿sí? Le devuelve la mediana, pero ustedes manualmente deberían ordenar la serie, como está en el ejemplo ordenada, y obviamente que la formulita lo que le va a dar es la posición, o en qué orden va a estar la mediana. No me va a dar la mediana, recuerden. La mediana es un valor de la variable que está en ese orden. En este ejemplo, obviamente el valor de la variable que está en el orden 3 es el valor 2, ¿sí? Entonces, por encima de ese valor está casi el 50% de los empleados, y por debajo de ese valor, que se refiere al número de hijos, ¿sí? Está el otro 50% de empleados prácticamente, ¿sí? Esa es la interpretación y la forma de calcularse la mediana. Acá tienen el ejemplo con la serie par. Cuando la serie es par, ya no hay un solo valor que cumpla esa propiedad de estar justo al medio, sino que se va a tener que calcular un valor promedio de los dos valores centrales. La interpretación sigue siendo la misma, ¿sí? Y en el caso que me preguntaba recién el alumno, bueno, había una sola propiedad que era la propiedad de la sumatoria de las desviaciones respecto de la media, nos dan un valor, ¿sí?, mínimo. Esa era la única propiedad que tienen de mediana. En cuanto a la moda, bueno, muy sencillo para ustedes, es el valor de la variable que más veces se presenta, que más veces se repite,
obviamente que si lo tuvieran que trabajar a mano, y bueno, tendrían que ponerse a contabilizar cuál es el valor más repetido. Fíjense que ahí tenemos poquitos valores, y por ahí uno se da cuenta con el más repetido, ¿sí? Pero si tenemos muchísimos valores, obviamente que no nos vamos a dar cuenta cuál es el más repetido. Seguramente un Excel o un Infostat lo calculan rápidamente. Ustedes tendrán que indicarle la medida que quieren calcular, como habrán visto en el Infostat, y bueno, en un Excel tendrán que posiblemente seleccionar el rango de celda y le va a decir cuál es el valor más repetido, o sea, la moda. El Excel tiene la función que se llama moda, ¿sí? Esto lo digo siempre permanentemente porque por ahí hay alumnos que al Excel lo usan en forma muy básica, y bueno, recuerden que el Excel también tiene muchas funciones estadísticas que pueden aplicar, inclusive para comparar resultados por ahí si quieren, ¿no? Bueno, estas tres medidas eran las medidas de tendencia central. Eran las medidas de tendencia central. Y a veces, según las situaciones, alguna medida representa mejor a los datos que otros. Recuerden que dijimos que la media generalmente es la más representativa, pero eso ocurre cuando hay poca dispersión, es decir, cuando los valores están bastante concentrados, ¿no? Cuando hay bastante dispersión, por allí la media deja de ser tan representativa y surgen otras medidas, porque recuerden que la media lo afectan los valores extremos, ¿no? Hay medidas, como la mediana, que no se ven afectados o muy afectados por los valores extremos, ¿sí? Y para terminar la media de posición, ahí hemos empezado ya a ver los cuartiles, ¿no? Ya habíamos visto cuartiles, creo, ¿no? Clase pasada. Cuartiles y fractiles. Bueno, entonces arrancamos de acá para hacer una revisión rápida y terminamos ya todo el capítulo 3 hoy, ¿no? A ver si hay alguna pregunta en el chat que me está quedando. Bien. Bueno, los fractiles o cuantiles también dividen a una distribución en partes iguales. Los cuartiles los hacen en 4 partes de un 25% cada parte. Van a haber 3 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Recuerden que lo llamamos Q. Los deciles dividen la distribución en 10 partes iguales de un 10% cada parte. Van a tener 9 deciles, ¿sí? Que los llamamos D. Y los percentiles, que los llamamos P, dividen la distribución en 100 partes de un 1% cada parte. Seguramente habrá 99 percentiles. Es muy parecido su forma de calcularse el método con respecto a la mediana. También dije que no había algo unificado de cómo se calcula, cómo se debe calcular el cuartil, porque hay diferentes criterios. Bueno, fíjense que acá yo les pongo cuando la serie es par y cuando la serie es impar. En el apunte cátedra también lo tienen de esa manera, ¿no? Cuando la serie es par, dividen, multiplican, digamos, el cuartil que quieren calcular, lo multiplican por n sobre 4. Acá estamos trabajando con cuartiles, no con mediana. Con mediana era dividido 2, ¿sí? Y cuando la serie es impar, el cuartil que se quiere multiplicar, lo multiplican por n más 1 sobre 4, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo sea la serie, aplican un caso o el otro. Obviamente que como mediana, también en su cálculo manual deberían ordenar la serie, como viene en el ejemplo, la serie está ordenada, ¿sí? Y bueno, ahí le está mostrando un ejemplo de cuál sería el tercer cuartil. ¿Qué significa ese valor? Bueno, es el valor de la variable que está en la sexta posición, en este caso significa 1,70 metros de alturas. Entonces la interpretación de este tercer cuartil siempre es que por debajo de ese valor está el 75% de las observaciones prácticamente, ¿sí? Entonces en este caso podríamos decir que casi el 75% de las personas miden menos de 1,70. Y por encima de ese valor está prácticamente el otro 25% restante. O sea que podríamos decir que por encima de 1,70 metros está el resto de la gente, ¿no? Bueno, esa es la interpretación del tercer cuartil. Por supuesto que si calculáramos el primero, diríamos al revés. Por debajo del primer cuartil está el 25% de las observaciones y por encima el 75% restante. Bueno, como están viendo, cuando hablamos de mediana, cuando hablamos de los cuartiles,
hay que hacer interpretación a ese porcentaje que está por debajo y por encima, ¿no? Es la mejor forma de interpretarla, de interpretar estas medidas, ¿sí? En el cuanto a, bueno, acá mismo, este método de cálculo, no sé si lo tienen en el apunte de cátedra, me parece que no, pero este método lo suelen seguir también en muchas bibliografías, ¿sí? Ténganlo en cuenta, que usa una interpolación analítica de los dos valores más próximos, digamos. ¿Por qué? Porque en este ejemplo plantea la misma fórmula para cualquier serie, sea par o impar. Siempre usa k por n más 1 sobre 4. ¿Sí? Lo que pasa es que hay en ciertas situaciones que el orden no nos va a dar un orden entero, como en este caso. No nos da un orden fraccionario. Entonces fíjense que el orden este es 3,25. ¿Y qué me estaría diciendo este orden? Bueno, que en esa posición va a estar el primer cuartil. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo esa posición exacta, 3,25. Tengo la posición tercera y la posición cuarta. En la posición tercera hay un 28 y en la posición cuarta hay un 33. Entonces, lo que debería tener la seguridad, ¿sí? Si no hay errores, lo que debería tener la seguridad es que el primer cuartil va a estar entre esos dos valores, o sea, entre 28 y 33. Y según este método, debería estar más cerca del 28 que del 33, porque fíjense que me da 3,25, o sea, el valor del orden está más cercano a 3 que a 4. Entonces el valor de la variable debería estar más cercano a 28 que a 33. Entonces para ese valor definitivo que propone el ejemplo, 29,25, ¿sí? Usa una interpolación gráfico que ahí está explicado cómo se obtenía, ¿no? A ver, voy a un chat. Profe, aparte de este tema en el apunte. A ver, siempre dije que el contenido de la materia seguía por lo que dice la bibliografía obligatoria de la materia. ¿Sí? La bibliografía obligatoria de la materia. Obviamente que en las clases uno no puede decir todo lo que dice el apunte. Hace una síntesis de lo más importante, lo más trascendente, y obviamente que queda algunas cosas para que el alumno la lea del apunte, ¿sí? Entonces, si hay algún temita que por allí yo no di, ¿sí? Por ejemplo, surgió el tema de la propiedad de mediana, como recién me dijo un alumno, ¿sí? O como me dice esta alumna en el chat, de la unidad, de esa clasificación de variables, que hay en la unidad 1 seguramente, que hace varias clasificaciones de variables, y hace referencia a unidad de referencia, de control, habla de variables dependientes, independientes, ¿sí? Hay alguna clasificación de variables que por ahí yo no la sintetice en la clase, obviamente que ustedes tienen que leerla del material, sí, o sea, es contenido que ustedes deben saber y se les puede preguntar el concepto seguramente en algún parcial o en algún final. De hecho, en el examen final de la materia están puestos todos los temas de la materia y al azar le sale alguno. Entonces, por allí, al azar, le podría salir ese tema que tenga que explicar cómo se clasifica la variable, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo le estoy mostrando a ustedes con mi archivo, con mis diapositivas, etcétera, es una síntesis que yo me valgo para explicar la clase de lo más trascendente que tiene la unidad, ¿sí? No estudien la materia únicamente de mi diapositiva, ¿sí? Recuerden que el material obligatorio de ustedes es el material de cátedra. ¿Entendido? Bueno, seguimos con los deciles. Bueno, como verán, los deciles es similar a los cuartiles, nada más que dividimos por 10. Acá tienen el ejemplo del caso par y del caso impar, ¿sí? Y obviamente que cuando hablamos de deciles, depende del decil que se quiere calcular en la interpretación, ¿no? En este ejemplo propone calcular el octavo de decil, y obviamente que por debajo de ese valor, y por favor, no confundirse y vayan a querer decir que el decil, vamos a este ejemplo, ¿no? Cuidado porque hay veces que los alumnos se confunden. No vayan a querer decir que el decil es 16, ¿sí? 16 es el orden, la posición donde va a estar el octavo decil. El decil acá que se está buscando es 30. O sea, el decil es un valor de la variable. Lo otro es un orden, una posición, cuidado. Lo mismo pasaba con la mediana, ¿no? Porque hay veces que los alumnos se confunden y dicen cualquier cosa, ¿no?
Bueno, cuando decimos que vamos a calcular el octavo de decil, obviamente que por debajo de ese valor está casi el 80% de las observaciones y por encima el 20% restante. Bueno, fíjense que la interpretación en este caso hace referencia a eso, ¿no? Tienen que ver qué significa la variable. Bueno, por debajo de ese valor está el 80% prácticamente de los deportistas, en este caso. O sea, tienen menos de esa cantidad de años que dice la variable. En cuanto a los percentiles, creo que hasta acá habíamos llegado aproximadamente, era lo mismo, pero dividíamos por 100, también están los dos casos, si la serie es par, si la serie es impar, dividimos por 100 y nos va a dar la posición en la que va a estar el percentil a buscar. En este caso estamos buscando el percentil 15, en el ejemplo. El percentil 15 es 25, entonces podríamos decir que a lo sumo el 15% de las líneas aéreas tienen menos de 25 vuelos semanales. Obviamente que 25 es el percentil 15. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre hagan referencia al porcentaje que queda por debajo y por encima del percentil, del decil o del cuartil. ¿Se entendieron estas medidas? ¿Queda claro la interpretación, el método de cálculo? Sí, profe. Bueno, ténganlo en cuenta que no todos los software calculan todos estos fractiles. Los cuartiles seguramente sí. Por ejemplo, el Excel, el cuartil, ha habido una función que calcula el cuartil. Pero sí, los software modernos seguramente los percentiles, todo eso lo está calculando, ¿no? Por allí el Excel calcula el cuartil y no calcula el decil. Bueno, vean ustedes cuál es la función que tiene. Por allí, a lo mejor hay dos métodos diferentes, también ténganlo en cuenta. No se asusten si van a un software y le da un valor que ustedes manualmente le da otro, ¿sí? Hay diferentes criterios para aplicar diferentes métodos, ¿no? Pero obviamente que no debería estar muy alejado un valor de otro, seguramente. Bueno, vamos a las medidas de dispersión. Creo que esto ya no lo habíamos visto, ¿no? Medidas de dispersión. Hablamos de la medida de exposición. Bueno, en la dispersión también es importante manejar estas medidas porque nos dicen qué tan dispersas están los datos, es decir, cuántos varían los datos y fundamentalmente respecto de la media, ¿sí? Porque generalmente las medidas de dispersión que vamos a ver nos hacen referencia a la dispersión que hay con respecto a un valor promedio, ¿no? Entonces hay algunas medidas, la más básica de todas se la conoce como rango o recorrido, la van a llamar R, ¿sí? El rango lo que me da es la amplitud total de una serie, es decir, si yo tengo una serie de valores, encuentro el valor más grande y encuentro el valor más chico, obviamente que la diferencia va a ser el recorrido o rango, es decir, me mide la amplitud total de la serie. Digamos que no es tan importante, digamos, no es muy específica, pero bueno, es algo básico. No se olviden que esta medida ustedes ya la vieron, ya la utilizaron, ¿cuándo? Pregunto. En los intervalos de clase. Cuando ustedes tenían que armar los intervalos o las clases, cuando vimos frecuencias absolutas, relativas y trabajábamos con clases, cuando vimos ese tema, recuerden que a la hora de armar los intervalos se aplicaba esta medida que dividida por la cantidad de clases que uno quería formar, esto me iba a dar la amplitud de cada clase. Tuvieron un procedimiento donde dividían el rango en la cantidad de clases, y eso me daba la amplitud de cada clase, el ancho que iba a tener cada clase. Bueno, ese procedimiento lo aplicamos al armar las clases o los intervalos, ¿no? Entonces usamos esta medida en aquel momento. Bueno, obviamente que acá hay un ejemplo muy sencillo, tenemos una pequeña lista de valores, tomamos el valor más grande, tomamos el valor más chico, la diferencia va a ser el rango o recorrido. En el Excel seguramente no está la función que calcula el recorrido, pero sí hay una función que me dice cuál es el valor máximo, hay una función que me dice cuál es el valor mínimo, ¿sí? Hay una que se llama max y la otra se llama min, devuelven los valores máximo y mínimo de una serie, y obviamente que ustedes saben que en el Excel pueden hacer una resta de dos funciones, por ejemplo, restar la función máximo, restarla de la función mínimo, y obtendrían el rango, ¿sí?
obviamente que seguramente en el Infostat ya lo calcula directamente como una medida más. Ustedes con el Infostat le van a decir qué medida quieren calcular y el Infostat se lo va a largar. Pero siempre tienen que saber los procedimientos manuales, ¿no? Porque hemos tenido casos, ya con este tema de la pandemia, que usan tanto el software y ven únicamente el software, que después cuando se les pregunta en un examen final cómo se calcula alguna medida, no saben, no tienen ni idea. Entonces, vean los procedimientos que estamos aplicando, véanlos también manualmente, como si tuvieran cálculos manuales, ¿no? Porque después no saben utilizar. Sí, ¿cuál es la pregunta que tienen? A ver. Profe, ¿puede ser que el rango intercuartil no esté en el apunte o el apunte de cátedra o Puede soy yo que ser, no lo encuentro? puede ser, porque cuando se escribió ese apunte no se utiliza mucho esta medida, o al menos el que escribió el apunte no lo consideró muy útil, pero en realidad es una medida que se está usando, en los libros modernos aparece, por eso yo lo estoy agregando, ¿sí? Es muy fácil, ahora les explico, pero puede ser que en el apunte original no esté, sí. ¿Puede tener otro nombre, si no, profe? No Porque menciona. en el apunte después de rango, que figura como recorrido, sigue desviación media, por eso. No, esa es otra medida, no, Bueno. se llama así, se llama rango intercuartil. El rango intercuartil, obviamente, como están viendo ahí, se calcula como la diferencia entre estos dos cuartiles, el tercer cuartil y el primer cuartil. No se olviden que los cuartiles dividen la distribución en partes de un 25%, ¿no? Entonces yo tengo debajo del primer cuartil tengo un 25%. Debajo del segundo cuartil tengo un 50%. Debajo del tercer cuartil tengo un 75%. Entonces fíjense que esta diferencia lo que me está dando es una dispersión del 50% central. Porque entre el cuartil 1 y el cuartil 2, sumado, esos dos cuartiles, digamos, las partes, yo tengo un 50%, 25% y 25%. Entonces lo que me está dando el rango, la dispersión que hay en ese 50% central, ¿no? Fíjense que acá me dice en el ejemplo, obviamente que para calcular esto tienen que calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. En este ejemplo deberían calcular el cuartil 1, el cuartil 3, ¿sí? Obviamente que el cuartil 1 dio 8 en el ejemplo, el cuartil 3 dio 12,5, entonces la diferencia es 4,5. Entonces, me da el ancho, me da la dispersión, ¿sí? Del 50% central. Cuanto más grande es esta dispersión, cuanto más grande es este número, esta magnitud, más grande es la dispersión en ese conjunto de datos. Por eso, esta medida, si ustedes la relacionan, a ver, bueno, ¿recuerdan cuando yo les expliqué que había un gráfico que se llamaba de caja y bigote? Bueno, en el gráfico de caja y bigote, ¿sí? Está hecho con los cuartiles, la caja está armada con los cuartiles. Entonces fíjense que si esta magnitud, que tienen como ejemplo acá 4,5, es chica, la caja va a ser angosta, va a ser chica. Ahora, cuando la caja vaya creciendo, se vaya haciendo más amplia, quiere decir que este rango intercuartil va siendo más grande y en definitiva en el grupo hay mayor dispersión. Y cuando en un grupo hay mayor dispersión, el promedio tiene menor representatividad. Por eso en el gráfico de caja y bigote usa el cuartil 1, usa el cuartil 3, usa la mediana, que sería el segundo cuartil, y también indica el promedio y el valor máximo y el valor mínimo. Para construir el diagrama de caja, los software usan esos 5 valores. Y en base a esas medidas, uno puede ver qué tan dispersos están los datos también. Si están más concentrados o están más dispersos. Que nosotros lo vamos a ver luego con otras medidas que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero este rango se llama así, rango intercuartil, y se calcula como la diferencia entre el tercer cuartil y el primero, ¿sí? Si después vuelven al gráfico, lo van a entender un poco mejor. Al ejemplo del gráfico. Otra medida importante acá es la varianza. La varianza es una medida de variación, obviamente. No tiene una interpretación muy útil, como ya vamos a ver enseguidita, pero conceptualmente es el promedio de las desviaciones al cuadrado respecto de la media, ¿sí? O sea que es un valor promedio de las desviaciones al cuadrado respecto de la media. Esa sería una definición conceptual, si se quiere, de la varianza. Ahora, así como cuando empezamos
A ver, las medidas, dijimos que existen medidas poblacionales o muestrales. Bueno, acá puede haber una varianza poblacional o una varianza muestral. Si es poblacional, van a aplicar la fórmula que están viendo allí. La vamos a llamar sigma al cuadrado, eso significa varianza poblacional. Fíjense en que va calculado de la siguiente manera. En el numerador va una sumatoria de desviaciones. Como es poblacional, esa desviación es respecto de mu, o sea, respecto de la media poblacional. Y obviamente que van al cuadrado, ¿no? Y como es poblacional, en el denominador va dividido el tamaño de la población. A esa fórmula se la conoce como fórmula teórica o definicional. ¿Por qué? Porque es lo que dice la definición que le acabo de decir recién. Yo le definí que la varianza era un promedio de desviaciones al cuadrado. Si se fijan, ¿qué es lo que es un promedio? Un promedio siempre es una sumatoria de algo dividido una cierta cantidad. Bueno, es lo que tiene en la fórmula. En el numerador tiene una sumatoria de algo. Ese algo, ¿qué es lo que es? Desviaciones al cuadrado. Dividido una cierta cantidad, que es el tamaño de la población. Por eso la fórmula dice exactamente lo que dice la definición. Es un promedio de desviaciones al cuadrado respecto de la media poblacional, ¿sí? Ahora, hay una fórmula que se la conoce como de cálculo, más rápida, que en vez de aplicar la fórmula que tiene en la izquierda, se aplica la que tiene en la derecha. Debería dar, obviamente, el mismo resultado. ¿Cómo aplico esta fórmula? Sumo de los valores de la variable al cuadrado, divido en el tamaño de la población, y le resto la media poblacional al cuadrado. Por ahí se dice que es más rápido el cálculo, porque no tengo que estar sacando cada desvío, elevar al cuadrado cada desvío, y así sumarlos. Acá directamente trabajo con cada valor de la variable, lo elevo al cuadrado, y eso es lo que voy sumando luego. Los valores de cada valor de la variable al cuadrado. Entonces es como más sencillo el cálculo. Si lo tuviera que hacer manualmente, obviamente. Ahora, si la varianza es muestral, la simbología que vamos a manejar es S al cuadrado. Fíjense que la misma fórmula que tienen arriba de varianza poblacional, nada más que acá estamos trabajando con una muestra. ¿Qué es lo que cambia? En el numerador, el desvío está respecto de la media muestral. Arriba está respecto de la media poblacional. Y en el denominador, acá aclaro, en el denominador podría estar en el denominador dividido el tamaño de la muestra únicamente. Yo le puse directamente la fórmula con n-1, pero ustedes en el apunte probablemente tengan la fórmula que diga sumatoria de los desvíos respecto a la media muestral al cuadrado, o sea, el numerador que están viendo allí, dividido n, dividido solamente n. Bueno, esa varianza se la conocería o se la conoce como varianza muestral sin corregir, ¿sí? Lo que pasa es que en inferencia estadística, cuando ustedes vean capítulo 8, 9, 10, segunda parte de la materia, en la inferencia estadística, la que realmente se usa y tiene importancia se llama varianza muestral corregida. Para corregirla, en el denominador se la divide por n-1, ¿sí? Entonces a esta fórmula, que yo ya se la estoy dando como corregida, la mayoría de los libros modernos no hace esta distinción de varianza sin corregir, varianza corregida. Directamente la llama varianza de la muestra y ya la trabajan corregida. La trabajan con la fórmula que yo le estoy mostrando. Yo en el curso, en los otros cursos que doy estadística, directamente trabajo con esta fórmula, ¿sí? En el caso de ustedes la primera parte de la materia, la parte descriptiva, la pueden dividir sobre n, ¿sí? Y en la segunda parte de la materia, si quieren, ahí sí la van a tener que dividir por n-1. Pero ¿qué Que pasa? acá en el apunte lo dice en una parte, cuando termina de definir todo varianza, hay una nota que dice que en la inferencia estadística se usa una fórmula n-1 en el denominador. Bueno, aclarado entonces. Pero en general, la mayoría de los libros modernos y de los software, directamente ya usan la fórmula que ustedes están viendo, dividido n-1. Entonces, si ustedes van al Infostat o van al Excel y ven la función varianza muestral y entran a la ayuda de la función, seguramente van a ver esta fórmula, o sea, ya dividido n-1. Había bibliografías antiguas que hacía esa diferencia, ¿no? En la parte descriptiva dividía en n y en la parte inferencial la hacía n-1. Bueno, directamente yo considero que se puede trabajar todo el año ya con la verdadera varianza muestral que es esta, ¿sí? Pero aviso
aviso porque por allí se van a encontrar en algunos lugares con esta aclaración. De cualquier manera, también hay una fórmula de cálculo rápida, esta sería definicional si se quiere. Fíjense en que la rápida sería la que están viendo ahora. O sea, sumar los valores de la variable al cuadrado, lo restan del tamaño de la muestra por la media al cuadrado, la media de la muestra al cuadrado, dividido n-1, ¿no? Bueno, esta sería la varianza de la muestra. Entonces ahí tiene un pequeño ejemplo, poquitos valores para facilitar el cálculo. Suman los valores de la variable al cuadrado, en este ejemplo esa suma dio 30, y le restan luego el tamaño de la muestra, que es 5, multiplicado por la media de la muestra, que en este ejemplo sería 2, ¿sí? La elevan al cuadrado, dividen por la muestra menos 1, o sea, dividen en 4, y llegamos a un valor que dice 2,5, y al lado dice no tiene interpretación útil. Y usted me dice, bueno, ¿para qué hacemos tanto lío si no tiene ninguna interpretación útil? ¿Por qué no tiene una interpretación útil? Y bueno, obviamente no tiene una gran interpretación, porque estoy trabajando con valores de la variable elevado al cuadrado, es decir, estoy trabajando en un orden superior, ¿sí? Ustedes piensen que si yo no trabajara con esto al cuadrado, fíjense en la fórmula que utiliza el numerador, ¿sí? Si esa sumatoria no sería el cuadrado, recuerden que por propiedad de media eso se anularía. La sumatoria de los desvíos me daría siempre 0, ¿sí? Entonces siempre me daría 0 y siempre se anularía. Entonces tenemos que elevar al cuadrado, pero al elevar al cuadrado no tiene sentido la interpretación práctica que nos da el resultado. Pero sí es una medida que la solíamos calcular antes primero, porque cuando no existía el software, primero se calculaba la varianza y luego la medida que vamos a ver enseguida, que se llama desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces se calculaba la varianza primero, nos daba este valor, por ejemplo en este caso 2,5, le sacamos la raíz cuadrada de 2,5 y el resultado es la desviación estándar, que es otra medida sí muy importante y que tiene interpretación y que ya la vemos enseguida. En los software modernos, cada medida ya tiene su función. O sea, si ustedes van al Excel o van al Infostat y quieren calcular la varianza, calculan la varianza. Si quieren calcular la desviación, calculan la desviación. Manualmente, primero antes calculábamos la varianza y luego aplicábamos la raíz cuadrada y obteníamos la desviación estándar. ¿Está claro? Entonces, esta medida es una medida de variación, pero no tiene una gran interpretación práctica, ¿sí? Ya vemos enseguida la desviación estándar, que sí es muy útil, sí es muy importante y tiene interpretación práctica. Bueno, así como vieron propiedades de media, hay algunas propiedades de varianza, ¿no? Son parecidas, fíjense en que algunas las vemos rápidamente acá. Nos dice que la varianza es una medida no negativa, obviamente, o no hay varianza, y vale 0, o es un valor positivo. No se olviden que conceptualmente, surge de sumar desvíos al cuadrado. Entonces no voy a tener un valor negativo de varianza. La varianza va a ser positiva o no hay varianza, 0. ¿Sí? Entonces esa es una primera propiedad básica. La varianza es una constante 0, obviamente, ¿sí? Una constante no varía, entonces la varianza es 0. Y fíjense que acá también tenemos una del producto y una de la suma como teníamos con la media, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense que acá dice la varianza del producto de una constante por una variable va a ser igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Fíjense que era muy parecida a la de la media, ¿no? La media quedaba, ¿se acuerdan que decía que quedaba K por la media de I? Bueno, acá queda K al cuadrado por la varianza de I. Es decir, que si yo tengo que calcular una nueva varianza después de una situación, bueno, podría aplicar algunas de estas propiedades, ¿no? Como hacíamos con el tema de la nueva media. Hay otra propiedad que habla de la suma. Fíjense que dice que la varianza de una variable más una constante, en realidad queda la varianza de la variable. Y eso es lógico, porque si yo aplico distributiva acá, tendría la varianza de I más la varianza de K, y la varianza de K sabemos que es 0. Entonces por eso que ante la suma de una constante queda la misma varianza, no se modifica. ¿Algún ejemplo? A ver, si yo, vamos al ejemplo de los salarios cuando calculamos media. Si yo a todos los empleados le voy a subir un 10% el salario,
Bueno, recuerden que la nueva media se obtenía multiplicando la media anterior por 1,10. ¿Se acuerdan? O sea que ya me daba el incremento de un 10% más. No estoy escuchando bien la pregunta. O es un ruido externo o no estoy escuchando bien la pregunta. Bueno, Alguien con el micrófono abierto. si hay el micrófono abierto, lo cierran. Y si es una pregunta de la materia, me la vuelve a hacer o me la pone por chat. Si es micrófonos abiertos, traten de cerrarlo, a no sé que tengan preguntas. Bueno, entonces acá hay parecido lo que hacíamos con la media, nada más que la constante va al cuadrado, ¿sí? O sea, iría, por ejemplo, si yo aumento un 10% todos los salarios, ¿cómo van a variar la nueva varianza en los salarios? Y bueno, va a ser la varianza anterior, la original, ¿sí? Multiplicado por 1,10 al cuadrado. O sea, 1,10 la constante elevado al cuadrado. Eso me va a dar la nueva varianza, ¿sí? Y en el caso de la suma de una constante, ¿se acuerdan que también dijimos, en el caso de la media, dijimos, ¿qué pasa si a todos los salarios los subo 500 pesos? Bueno, si todos los salarios suben 500 pesos, el nuevo promedio también iba a subir 500 pesos. Entonces hacíamos la media de I más la constante. Bueno, acá en este caso, la nueva varianza ante la suma de una constante no se modifica. La varianza no se modificaría. Y es lógico y razonable, fíjense. Si yo voy a la fórmula original de varianza, ¿sí? Si todos los valores de la variable, si a todos los valores de la variable yo le voy a subir, no sé, un valor fijo, supongamos 500 pesos, como dije recién, la nueva media también va a subir 500 pesos. Entonces el desvío va a seguir siendo el mismo. O sea que en el numerador no voy a tener cambios. Por eso es que la varianza no se modifica, ¿sí? Sube el valor de la variable, pero también sube el promedio. Entonces el desvío sigue siendo el mismo. Entonces la varianza no se modificaría. Entonces esa es otra propiedad que pueden aplicar de varianza. Ténganlo en cuenta. Seguramente tienen ejercicios en la parte práctica donde lo pueden aplicar, ¿no? Cuidado. Fíjense bien cuál aplican. Vamos a las divisiones estándar, que es otra medida de variación, y sí es muy importante, ¿no? Bueno, yo le dije que originalmente se calculaba como la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a llamar... Sí, Una consulta antes de que sigamos. sí. Hay dos propiedades más acá en el apunte. Una Sí, que se sí. refiere a la varianza de dos variables independientes y otra Sí. que dice que la varianza de la suma de dos variables independientes es la suma de las varianzas más dos veces la covarianza de las variables. Sí. Léala esas dos propiedades. Lo que pasa es que hay un concepto que usa una de ellas, que es la covarianza, que es un concepto que ustedes en realidad no lo van a ver, porque la covarianza significa la variación conjunta de dos variables, ¿sí? Entonces nosotros todo el estudio que estamos haciendo descriptivo, todo el estudio descriptivo que estamos haciendo es unidimensional, es decir, estamos trabajando con una sola variable. Ustedes, como habrán visto en la mayoría de los ejercicios, tienen un conjunto de valores de una variable, que la llamamos X o la llamamos Y, pero no están trabajando con dos variables, no están calculando o no van a calcular la varianza de las dos variables que se llama covarianza, ¿sí? Entonces es un concepto que ustedes no están usando, y bueno, como no se usa normalmente o por allí no se da en cierta parte de la materia, es por eso que acá yo no la puse. En el apunte original, por allí están esas dos propiedades más, léanla y vean algún ejemplo. Pero no se hagan problema por el concepto este de covarianza, ¿no? Covarianza es la covariación conjunta de dos variables. Es un concepto que se usa en análisis de regresión y correlación, análisis de relación entre variables, que yo sí lo doy en las otras estadísticas, pero no se da en la estadística nuestra. En la estadística nuestra no se da análisis de regresión y correlación, que es importante. Antes se solía dar, cuando la materia era anual, hace muchos años, se solía dar análisis de regresión y correlación. Luego se sacó, entonces el concepto es como que se dejó de lado, entonces por ahí no se aplica esa propiedad. Pero sí leanla. ¿Qué sería entonces la covarianza?
Para saber. ¿Qué estadística se da? Me dice, yo doy estadística en ingeniería industrial también, y en todas las otras estadísticas, en ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería mecánica, todas las otras ingenierías, recuerden que yo les dije que depende de ciencias básicas, no depende del departamento de sistemas. La materia de ustedes depende del sistema. El resto de la estadística depende de ciencias básicas. Y en todas esas otras ingenierías, el programa difiere. Por ejemplo, se da control de calidad, que ustedes no están viendo, y se ve análisis de regresión y correlación, que ustedes no están viendo, se ve análisis de varianza o ANOVA, que ustedes no están viendo. Bueno, obviamente que el otro contenido es un poco más largo, prácticamente en todas las carreras la materia es anual, salvo en química, ¿sí? Ustedes la tienen cuatrimestral. Si bien la cantidad de horas es la misma, al ser anual es como hay más margen para dar los temas, ¿no? Porque ustedes tienen 2 veces a la semana, o sea, una teórica y una práctica, en cambio en las otras carreras hay una sola vez a la semana. Entonces por allí yo doy tanto lo teórico y lo práctico a la vez. Voy dando teórico y práctico, teórico y práctico. Pero hay una sola vez a la semana. O sea que en definitiva la cantidad de horas de la materia es la misma. Pero bueno, en la otra ingeniería vemos más temas que los que ven ustedes. Entonces ustedes, como no van a ver análisis de regresión y correlación, por allí el concepto de covariación tampoco se lo explica demasiado, ¿sí? La covarianza significa eso, la variación conjunta de dos variables. Vamos a las desviaciones estándar. La desviación estándar, si es poblacional, la vamos a llamar sigma. ¿Se acuerdan que la varianza significaba sigma al cuadrado? Bueno, simbólicamente le sacamos el cuadrado, sigma solo significa desviación estándar poblacional. Obviamente que dijimos que es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto ahí lo que están viendo en la fórmula es la raíz cuadrada y lo que está dentro de la varianza poblacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, si a la varianza poblacional le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar, ¿sí? Poblacional. Y la vamos a llamar de esa manera. Si la desviación estándar es de una muestra, la vamos a llamar S, como están viendo allí. Recuerden que S al cuadrado significaba varianza, simbólicamente, ¿no? S con un cuadrado significaba varianza. Bueno, si le saco la raíz cuadrada a la varianza de la muestra, obtengo la desviación de la muestra, que es lo que tiene en la fórmula de abajo, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de la varianza muestral. Fíjense que ahí estoy usando la fórmula de cálculo rápida, digamos. Sumo los x al cuadrado, menos n por la media al cuadrado, todo sobre n menos 1, eso me daba la varianza muestral, le saco la raíz y obtengo la desviación estándar muestral, ¿sí? La desviación estándar muestral sí es una medida muy importante, y se diría que conjuntamente con la media serían prácticamente dos de las medidas más importantes que tenemos. Porque si yo conozco la media de una distribución y conozco su desviación estándar, tengo mucha información de un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque las desviaciones estándar, conceptualmente, me devuelven la dispersión promedio que hay en el conjunto de valores respecto de la media. Es decir, es un promedio, es una dispersión promedio de los valores de la variable. Como yo ya le saqué el cuadrado, lo volví a trabajar a los valores originales a la variable. Entonces sí, si antes yo trabajaba con metros al cuadrado, ahora estoy trabajando con metros. Es decir, estoy trabajando ya en el orden de la variable, entonces sí una medida muy útil, muy importante, y me da una dispersión promedio. A ver, les pongo un ejemplo sencillo y rapidito. Yo tengo un alumno que sacó un 5, un 6 y un 7. Tengo un alumno que sacó un 6, otro 6 y otro 6. Y tengo un alumno que sacó un 4, un 6, un 8. Y tengo otro que sacó un 2, un 6 y un 10. A lo mejor se han olvidado las notas ya, ¿no? Pero rápidamente le digo que todos los alumnos tienen promedio 6. O sea, los 4 alumnos que les nombré tienen promedio 6. ¿Pero son iguales todos? No, no son iguales. Algunos tienen notas más dispersas que otras. Algunos hasta tienen aplazos. Y algunos tienen notas muy bajas. Entonces crece la dispersión. Entonces cuando crece la dispersión, la media generalmente se vuelve menos representativa.
¿sí? Qué sé yo, de repente, a ver, yo tengo que darle una beca a un solo alumno. ¿A quién le otorgo la beca? Y bueno, habría que ver el criterio, ¿no? Pero yo diría que el que tiene menor dispersión, por allí es más parejo, más continuo, más homogéneo, y no tiene aplazos. En cambio, el que sacó un 10, sí, sacó un 10, tiene promedio 6, pero también tiene un 2. Entonces tiene mucha dispersión. Entonces, cuando la dispersión crece, la media se vuelve menos representativa. Por eso es importante saber qué tan dispersos están los datos. Porque yo puedo tener, como han visto recién, iguales medidas, una misma media, pero los grupos de datos son totalmente diferentes. En uno hay mucha dispersión, en otro hay una dispersión más moderada, y en otro hay una dispersión prácticamente nula, o dispersión cero. El caso de ese alumno que sacó 3,6, 6, 6, 6, obviamente tiene dispersión cero, tiene varianza cero, ¿sí? En cambio los otros tienen cierta dispersión. Entonces, me da un valor promedio de dispersión. ¿Y por qué promedio? Y porque fíjense, si yo tomo, supongan que tomo el alumno que sacó 4, y el alumno que sacó 6, y el alumno que sacó 8, ¿no? El promedio es 6. Si yo le quiero calcular la desviación estándar, o la varianza, como quieran calcular primero, fíjense, si yo tomo cada valor individual, y lo comparo con la media, que esa comparación nosotros la llamamos desvío, ¿no? Cuando hacemos el valor de la variable menos la media, estamos calculando un desvío. Bueno, si tomo un valor de la variable, 4, respecto de la media, 6, yo tengo un desvío de menos 2. Ahora, si yo tomo otro valor de la variable respecto de la media, capaz que la desviación sea 1. Si yo tomo el otro valor de la variable respecto de la media, capaz que el desvío sea 2. Entonces, lo que obtengo con las desviaciones estándar es una dispersión promedio. Entonces, una dispersión promedio. Es decir, en promedio, ¿qué tanto se alejan los valores de la media? Eso es lo que me dice una desviación estándar. Me da un promedio de la dispersión de los valores respecto siempre de la media. Así, ¿qué tanto se alejan de la media en promedio? Eso es lo que me devuelve una desviación estándar, y por eso lo hace una medida muy importante, ¿no? Bueno, yo allí en el apunte le he puesto una reglita que se tiene en cuenta, porque más adelante ustedes van a ver esto como distribución normal, una distribución muy importante en los modelos de probabilidad. Cuando lleguen al capítulo 7 por allá, van a ver el modelo normal. Y esos porcentajes, ténganlo en cuenta porque es muy importante, ¿sí? Me dice que de la media, si yo me alejo una vez la desviación estándar para un lado o una vez para el otro lado, bueno, me va diciendo el porcentaje de valores que comprendían, por ejemplo, a ver, se lo hago numéricamente para que lo entiendan. Después veremos algún ejemplo particular que tengan a ustedes, se les presente en algún práctico, ¿no? Pero rápidamente, yo tomo una población de estudiantes, los que estoy analizándole, por ejemplo, el peso de los alumnos en kilogramos, ¿sí? Entonces, tomo una población que se considera normal, ya más adelante van a ver lo que significa la distribución normal, pero supongamos que el peso promedio del curso es 60 kilogramos, ¿sí? 60 kilogramos. Y que la desviación estándar sea 5 kilogramos. ¿Sí? 60 la media, 5 kilogramos el desvío. Lo que me dice estas propiedades que están viendo allí, es que si yo me alejo una vez el desvío para la derecha, o una vez el desvío para la izquierda, si el promedio es 60, y me alejo 5 kilogramos para la derecha, o sea, una vez el desvío, el próximo valor de la variable sería 65. Y si me alejo una vez el desvío para la izquierda, el próximo valor sería 55. O sea, yo tendría, no se olviden que la media es 60. A la derecha tengo 65 y a la izquierda tengo 55. Entonces, lo que me asegura este teorema o esta propiedad que están viendo ustedes, que más adelante la van a ver como distribución normal, lo que me asegura es que entre 55 kilogramos y 65 kilogramos, yo voy a tener el 68% de los alumnos, entre esos pesos. Eso me dice estas propiedades de normal, ¿sí? Si me alejo 2 veces la desviación estándar para cada lado, si consideramos que el peso promedio es 60 y la desviación era 5, al alejarme 2 veces, el próximo valor a la derecha va a ser 70 kilogramos. Si me alejo 2 veces,
a la izquierda, el próximo valor va a ser 50 kilogramos. Entonces esta propiedad me está diciendo que entre 50 kilogramos y 70 kilogramos yo tengo casi el 95% de los alumnos. O sea que el 95% de los alumnos del curso pesa entre 50 kilogramos y 70 kilogramos. Y si me alejo 3 veces la desviación estándar, o sea, 3 por 5 sería 15, ¿no? 3 veces 5, 15. 15 para la derecha o 15 para la izquierda, me estaría asegurando que entre 45 kilogramos y 75 kilogramos tendría prácticamente el 99% del curso. Bueno, esos son unos porcentajes y unas propiedades que se le aplican a esta medida que se llama distribución, desviación estándar, y que más adelante van a ver cómo se aplica en una distribución normal cuando veamos un cierto modelo de probabilidad. Eso es lo que me asegura esta propiedad de la... Hay otra propiedad u otro teorema que es el que le estoy diciendo allá arriba, que se llama teorema de Chebyshev, ¿sí? Y que el porcentaje es más inexacto, digamos, no es tan exacto como normal, ¿sí? Entonces ahí le estoy diciendo los diferentes porcentajes que me aseguran al usar estas desviaciones estándar, pues, según el teorema de Chebyshev o según la distribución normal. La distribución normal es más exacta y ya la vamos a ver más adelante. Pero eso sería una interpretación aplicada a esta medida. Profe, nos tomamos un recreo antes de seguir. Bueno, a ver, 10 minutos, no más de 10 minutos. 10 minutos, nos encontramos a vuelta todos. Todo para comparar, ¿sí? Para comparar los grupos. Bueno, hemos visto las medidas de variación o dispersión más importantes que tenemos. Entonces, cada una tiene diferentes significados, diferentes formas, ¿sí? Pasemos a las últimas medidas que nos van quedando, que pertenecen a las medidas que tienen que ver con la forma, por eso se las conoce como medidas de forma, y que por ahí se las divide en dos: medida de asimetría y medida de puntiagudez o kurtosis, ¿sí? Las medidas de asimetría se las conoce como así, medida de asimetría, pero ojo que la distribución puede ser simétrica. Bueno, nosotros en algún momento dijimos que cuando las tres medidas de posición coincidían, la distribución era totalmente simétrica, ¿sí? Si no coinciden, son asimétricas, ¿sí? Entonces, lo más normal es que no coincidan, ¿sí? Gráficamente, acá les voy mostrando, si podemos tener situaciones como esa. Obviamente que en la gráfica del medio, las tres medidas están coincidiendo, están en el mismo lugar. Ahora, en el primer gráfico, la media es más chica que la mediana y más chica que la moda. La moda es el valor de la variable más grande. No se olviden que en el eje horizontal va la variable en el estudio. Entonces, si la moda está a la derecha, quiere decir que es un valor más grande que la mediana y más grande que la media. Ahora, en el último gráfico, si la moda está a la izquierda, quiere decir que el valor de la variable que me dio como moda es más chico que el valor de la mediana y que el valor de la media. Entonces, de acuerdo a cómo se ubican esas posiciones, esas medidas, en qué posición se ubican, la distribución va a ser simétrica o asimétrica. Hay un coeficiente, o sea, eso se puede ver gráficamente, se puede ver de esta manera, pero también se lo puede calcular con un coeficiente, ¿no? Hay un coeficiente que se llama coeficiente de asimetría de Pearson, que usa la moda. Fíjense que el numerador usa la media menos la moda, no usa la mediana, ¿sí? Sobre la desviación estándar. Si la distribución es simétrica, seguramente me va a dar 0 el coeficiente. Obviamente que si la media y la moda son iguales, me va a dar 0 el coeficiente, ¿sí? Si la moda es más grande, si la media aritmética es más grande que la moda, obviamente que el coeficiente me va a dar mayor a 0, porque el numerador va a ser positivo, ¿sí? Y si la moda es más grande que la media, seguramente el coeficiente me va a dar negativo, me va a dar menor a 0. Entonces, según el numerito que llegue a ese coeficiente, 0, distribución simétrica, mayor a 0 es asimétrica positivo, ¿sí? Menor a 0, asimétrica negativa o a izquierda. Así se la suelen denominar a la distribución. Hay otros coeficientes que usan la mediana, ¿sí? Fíjense que ahí le aplico otro.
que use la mediana también. En vez de la moda, usa la mediana. Nada más que el numerador hace 3 veces la diferencia entre la media y la mediana, dividido la desviación estándar. Bueno, ahí hay un ejemplo de aplicación de este coeficiente, ¿no? Tener los valores de la variable, obviamente que tienen que calcular la media, tienen que calcular la mediana. Estoy hablando de este coeficiente en formato manual, ¿no? En los software, obviamente, que el software ya le calcula la simetría seguramente, ¿no? Bueno, si ustedes tuvieran que trabajar manualmente, deberían calcular la media, la mediana, hacer la diferencia, multiplicarla por 3, y lo dividen por la desviación estándar, que seguramente la habrán calculado también, ¿sí? Entonces, es un coeficiente que me dice cómo es la distribución, si es simétrica, positiva, si es simétrica, negativa, si es simétrica o si tiene algún leve sesgo para un lado o para el otro. Fíjense que en el ejemplo me da 0,11, quiere decir que es asimétrica, positiva o hacia la derecha. Digamos que las medidas de apuntamiento es lo que vamos a ver enseguida, que se la conoce como medida de puntiagudez. Así que también tienen que ver con la forma. Acá por el chat me preguntan medida de apuntamiento. Bueno, hay unas medidas que vemos ahora enseguida que se las conoce como puntiagudez, ¿sí? Pero también tienen que ver con la forma. Bueno, las últimas dos que vamos a ver, la de asimetría y la de puntiagudez, tienen que ver con la forma. Por eso yo les dije que en algunos lugares, la ven así, como categoría medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. Y la medida de forma meten estas dos coeficientes que vamos a ver ahora. En algunos lugares esas medidas de forma están subdivididos en asimetría y en puntiagudez o kurtosis, así se la conoce. Estamos viendo ahora la de simetría, el coeficiente que lo calcula, ¿sí? El Excel tiene un coeficiente que lo calcula, esta medida, y seguramente el Infostat también calcula la medida, ¿no? Entonces le dice la simetría. La simetría. Ahora, hay otros coeficientes como más exactos, que son más precisos, que por allí se usan más, ¿sí? Y se lo conoce como el coeficiente de simetría de Fisher, ¿sí? Fíjense que, a ver, si ustedes tuvieran un ejercicio de la guía, vamos a suponer, que ya en el ejercicio tuvieron que calcular la media, y ya tuvieron que calcular la mediana, ¿sí? Y ya tuvieron que calcular la desviación estándar, y si les preguntara por la simetría, bueno, pueden utilizar esas 3 medias calculadas y aplicar el coeficiente que acabamos de ver. 3 veces la diferencia entre mu y la mediana sobre la desviación estándar. Total, ya las otras medidas seguramente las han calculado, entonces es mucho más fácil. Pero hay un coeficiente que es más preciso, que por ahí requiere más cálculos, pero tiene mayor precisión, y se llama coeficiente de simetría de Fisher. Para su cálculo, fíjense en que usa la sumatoria de los desvíos al cubo. ¿Sí? Obviamente que esto es más engorroso, porque tiene que sacar cada desvío respecto a la media, a cada desvío elevarlo al cubo, luego sumarlos, y dividirlo por el tamaño de la muestra por la desviación estándar al cubo, ¿sí? Entonces es más engorroso el cálculo, obviamente, pero da un coeficiente de mayor precisión. Hay software que ya trabajan con esta fórmula en su cálculo, ¿sí? Entonces están dando un coeficiente más preciso. Seguramente los software, para su cálculo, usan este procedimiento y no el que vimos anteriormente, ¿sí? No usan las otras medidas, sino utilizan estos de sumatorias al cubo. Entonces, es un coeficiente que el significado es el mismo, ¿no? Si da 0, la distribución es simétrica. Si es mayor a 0, es asimétrica positiva. Y si es menor a 0, es asimétrica negativa o hacia izquierda, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo me da 0,96, asimétrica positiva. Y acá tienen que saber un poco interpretar los datos, ¿no? A ver, ¿qué significa esto de la simetría positiva o negativa? Interpretarlo en la realidad. Por ejemplo, a ver, imagínense lo siguiente. Los salarios de una empresa, normalmente, si analizamos la variable salarios, imagínense que ustedes tienen que hacer el gráfico, ¿no? Tienen que hacer un gráfico. A ver, lo llevo a los gráficos. En el eje horizontal iría la variable salarios, y en el eje vertical, no sé, frecuencia, ¿sí? Cantidad de empleados, frecuencia. En las empresas, normalmente,
Los salarios, mucha gente tiene salarios altos o salarios bajos. Pregunto. En general tiene salarios bajos, ¿no? Entonces, si tuvieran que utilizar uno de estos tres gráficos para representar esa situación, ¿cuál sería? Asimétrica hacia la Asimetría izquierda. hacia la izquierda. Seguramente sería el último gráfico. Porque la moda la tengo en los valores más bajos de la variable. Quiere decir que ahí habría muchos empleados que ganan poca plata. Probablemente, ¿no? O sea, vamos a suponer que la moda fuera 50. Perdón, supongamos que estamos hablando de salario. A ver, un salario 50.000 pesos, ¿sí? 50.000 pesos. La moda me dio 50.000 pesos, la mediana me da 80.000, ¿sí? Y la media me da, no sé, 85.000, como el ejemplo último del último gráfico. Entonces, al estar la moda a la izquierda, me está diciendo que hay muchos asalariados que ganan poca plata, ¿sí? Fíjense que hay muchos que ganan 50.000, que es un salario bajo. Entonces, con esto le quiero decir que cuando interpreten, no digan solamente es asimétrica hacia la derecha o hacia la izquierda, positiva o negativa. Interpretenla en la aplicación, ¿sí? A ver, ojalá el curso nuestro tuviera todas notas altas, o sea, la gran mayoría de los alumnos tuvieran notas altas. O sea, ojalá que nuestro curso, cuando se estudie la calificación de los alumnos, la moda sea, o la distribución esté representada por el primer gráfico. O sea, que haya muchos valores, muchos alumnos con notas altas. No se olviden que en el eje horizontal yo tengo la variable. Y la variable va creciendo hacia la derecha, ¿no? Arranca en 0 en el eje y va creciendo hacia la derecha. Quiere decir que donde está la moda, seguramente es un valor alto de la variable. En el ejemplo de la nota, posiblemente la moda sea 8, o sea, la calificación 8. Y tengo muchos alumnos que sacaron 8. Ojalá que en nuestro curso se dé ese tipo de distribución. Entonces, no solamente tienen que decir si es simétrica para un lado, para el otro, sino que interpretarla en la práctica. ¿Está claro, no? Se sabe interpretar en la práctica. Bueno, recién preguntaban como medidas de apuntamiento. Bueno, hay una medida que se le conoce como medidas de puntiagudez o kurtosis. La pueden ver con cualquiera de estos nombres. La puntiagudez hace referencia exactamente a qué tan puntiaguda es la curva. ¿Con qué velocidad baja la curva? Ustedes fíjense que en la gráfica están viendo una curva. Bueno, esa curva puede ser más puntiaguda o menos puntiaguda, ¿sí? Porque yo puedo tener una distribución simétrica, pero puede ser más puntiaguda la curva. Quiere decir que baja más rápidamente la curva, la velocidad de la curva baja más rápido. Bueno, eso tiene que ver con la kurtosis, o medidas de puntiagudez, ¿sí? Y hay un coeficiente que lo calcula. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de kurtosis. Bueno, fíjense que Fisher utiliza sumatoria de desviaciones a la cuarta. Fíjense que en el numerador, antes era sumatorias de los desvíos al cubo. Desvíos respecto a la media. Bueno, acá lo mismo, pero lo hace a la cuarta. Obviamente que luego va dividido por la desviación a la cuarta, menos 3. Bueno, ese coeficiente me mide la puntiagudez, ¿sí? Me mide la puntiagudez de la distribución. Y fíjense en que ahí le estoy dando 3 formas, y a una se la conoce como mesocúrtica, a la otra se la conoce como leptocúrtica, y a la última se la conoce como platicúrtica. Fíjense que en un caso el coeficiente da 0, en el otro da mayor a 0, en el caso leptocúrtica, y en el caso platicúrtica da menor a 0. En el caso de la mesocúrtica, bueno, cuando veamos distribución normal, en el capítulo 7, vamos a ver la distribución normal. Bueno, la distribución normal es simétrica, o sea, esa curva que están viendo acá, que se la conoce como campana de Gauss, la que están viendo al medio, esa es la curva o la forma que tiene la distribución normal. O sea, la distribución normal es simétrica y es mesocúrtica. Fíjense en la forma del medio, mesocúrtica. Quiere decir que es acampanada, tiene esa forma,
Y mesocúrtica significa que tiene una moderada concentración de valores alrededor del promedio. ¿Sí? Eso significa la distribución mesocúrtica. Es decir, hay una moderada concentración, digamos, alrededor del promedio. En cambio, la leptocúrtica es más puntiaguda, es decir, la curva baja más rápidamente, es más puntiaguda, ¿sí? Eso quiere decir que los valores están más concentrados alrededor de la media. No se olviden que en el eje horizontal nosotros tenemos la variable que estamos estudiando. Entonces, si en el eje horizontal los valores están más agrupaditos alrededor del promedio, la curva va a tomar esa manera, va a ser leptocúrtica, es decir, van a estar más concentrados los valores, ¿sí? Obviamente que eso tiene que ver con la dispersión. Mientras más concentrados estén los valores, menos dispersión hay. Y fíjense que en el último gráfico, el de la derecha, quiere decir que la dispersión está creciendo mucho, porque ya no están tan concentrados alrededor del promedio, están más dispersos, ¿sí? O sea, hay un reducido número de valores cercano al promedio, sino que ahora hay más dispersión, ¿sí? Están más dispersos los datos. Por eso la curva no es tan puntiaguda, es menos puntiaguda, como más aplanada, ¿sí? Entonces también es simétrica, por lo que se ve en la forma, pero aparte de ser simétrica, en este caso es platicúrtica. O sea, los valores están más dispersos. Y eso lo pueden ver en la gráfica, o lo pueden ver con el coeficiente numérico. Si es 0, si es mayor a 0, o si es menor a 0. Entonces con los software, seguramente los software le va a calcular el coeficiente de asimetría, y seguramente le va a calcular la kurtosis, ¿sí? Bueno, sepan que los software, los de mayor precisión, normalmente están utilizando estas últimas fórmulas de Fisher, seguramente, ¿sí? Para su cálculo. Con esto, bueno, acá tienen un ejemplo utilizando este coeficiente, ¿sí? Y con esto estamos terminando todas las medidas descriptivas. Es decir, capítulo 3, descripción de datos, los hacemos a través de las medidas descriptivas, de posición, de dispersión, de asimetría, de kurtosis, ¿sí? Si hay alguna pregunta, los escucho, si hay alguna duda, y si no hay pregunta y no hay dudas, les voy a dejar dos actividades o una actividad, porque saben que hay que tomar a veces evidencia de la clase. Entonces les voy a poner que en el chat, presten atención a cuál es la actividad. En el chat me van a tener que poner legajo, nombre y apellido, y los alumnos que tienen legajos que terminan en valores impares, o sea, los legajos que terminan en valores impares, pónganme conceptualmente qué es lo que es una media aritmética y qué es una desviación estándar, ¿sí? Y los otros alumnos que tienen el legajo con los pares, ¿sí? Me ponen legajo, me ponen apellido, y me contestan qué entienden por medidas de asimetría y de puntiagudez, ¿sí? Algún concepto, alguna interpretación. ¿Está claro? Con eso queda terminada la clase de hoy y va a quedar registrado los alumnos que estuvieron presentes en la clase, ¿sí? No es que va a llevar nota ni nada por el estilo. Entonces, les dejo que me contesten esas dos preguntitas y me van poniendo el legajo, el nombre y apellido, y los dos conceptos que se les preguntó, nada más. Y con eso los libero, y si no tienen preguntas, queda terminada la clase. Disculpe, profe. Profe, Bueno, habla si querés. no, habló, preguntó. Nada, le quería preguntar nada más si era, para los impares era media aritmética y ¿cuál otro concepto era? Para los impares dije el concepto del promedio, de la media aritmética y de la desviación estándar. Ahí está, gracias. Y para el otro grupo les dije medida de simetría y puntiagudez, que entienden, que interpretan de esa medida, para qué sirve. Sí, un pequeño concepto. Una vez que contesten eso en el chat, los libero, si no hay preguntas. Clase que viene seguramente arrancaríamos con tema nuevo, ¿no?
hasta acá, digamos, sería tema de parcial. Ya que la semana que viene vamos a empezar la unidad 4. Ah, hasta la unidad 3, profe, es el tema del primer parcial. No sé. El primer parcial es toda la parte descriptiva. Bueno, nos vemos, profe, gracias. Hasta luego. Luego. Nos vemos, profe. Buena semana. Chao, buena semana. Buena semana, profe, hasta luego. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Buena semana. Profe, nos vemos. Hasta pronto, nos estamos viendo la semana que Chao, viene. gracias. Chao, profe, que te vaya bien. Hasta la próxima semana.